crónicas de Kaiden. La leyenda de los vampiros es una de las más antiguas, misteriosas y fascinantes de la historia humana, un mito que ha viajado a través del tiempo y de distintas culturas, evolucionando y adaptándose a los temores y deseos de cada generación. Sus raíces se pierden en la antigüedad, mucho antes de que se consolidara la imagen que hoy tenemos de estas criaturas de la noche. En civilizaciones como la mesopotámica y la egipcia se hablaba de espíritus o demonios que chupaban la sangre o la fuerza vital de los vivos. En Sumeria existía Lilith, un ser temido que devoraba la esencia de los humanos, mientras que en la mitología griega, la Lamía se alimentaba de la sangre de los niños y jóvenes, simbolizando la muerte prematura y los peligros invisibles de la noche. Estas historias tempranas reflejaban los temores humanos más profundos: la muerte, la enfermedad, la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida frente a fuerzas que no se podían controlar. Sin embargo, la concepción del vampiro tal como lo conocemos hoy tiene su origen más sólido en Europa del Este, durante los siglos XVIII y XIX. En regiones como Serbia, Rumanía, Hungría y Polonia, se contaban historias sobre personas que regresaban de la tumba para atacar a los vivos. Los aldeanos relataban que los muertos, después de enterrados, salían de sus tumbas durante la noche, a veces caminando entre los vivos, llevando enfermedad, desgracia y la muerte misma a quienes se encontraban. Este fenómeno, que hoy podríamos explicar por malentendidos sobre la descomposición natural de los cuerpos o enfermedades contagiosas, en su tiempo generó verdadero pánico. Para protegerse, los pueblos desarrollaron ritos y medidas concretas: clavar estacas de madera en el corazón del difunto, rociar ajo o agua bendita sobre las tumbas, decapitar cadáveres o incluso quemarlos. Estas prácticas no solo reflejaban un miedo profundo a la muerte y a los cuerpos que parecían desobedecer la naturaleza, sino que también eran una manera de mantener el orden social y espiritual ante lo inexplicable. Los vampiros tradicionales tenían características muy definidas, que los hacían reconocibles y temibles. Se alimentaban de la sangre humana o de la fuerza vital de sus víctimas, y su hambre nunca cesaba. Eran nocturnos por excelencia, temerosos de la luz del sol, que podía debilitarlos o matarlos, y poseían habilidades extraordinarias. Podían transformarse en animales como murciélagos, lobos o incluso en niebla, lo que les permitía moverse silenciosamente y escapar de cualquier amenaza. Su inmortalidad estaba limitada solo por ciertos elementos místicos o religiosos, como el ajo, el crucifijo, el agua bendita o las estacas en el corazón. Durante el día, regresaban a sus tumbas o lugares de descanso, esperando la noche para continuar con su acecho y perpetuar su hambre insaciable. No obstante, la figura del vampiro no es idéntica en todas las culturas. En China, por ejemplo, existe el Jiangxi, un cadáver reanimado que se desplaza saltando y absorbe la energía vital de los vivos. Un ser rígido, silencioso, pero terriblemente letal. En África, los relatos hablan de criaturas demoníacas que se alimentan de sangre o energía vital, a menudo vinculadas a prácticas de brujería o magia negra. En América Latina, aunque de origen más reciente, el mito del chupacabras comparte ciertas características vampíricas, pues se alimenta de la sangre de animales, principalmente ganado, y ha generado pánico y fascinación similares a los vampiros europeos. El término vampiro proviene del alemán vampir, derivado del eslavo pirroupir, y se popularizó en Europa durante el siglo XVIII, en medio de reportes sobre supuestos ataques de vampiros en Hungría y Serbia.
Estos relatos eran tan impactantes que incluso llegaron a las publicaciones científicas y a los periódicos de la época, desatando debates sobre la realidad de estas criaturas. El fenómeno no era solo un cuento para asustar niños. La gente adulta temía que los muertos regresaran del más allá, llevando consigo la enfermedad, la desgracia y la muerte. La fascinación por lo sobrenatural y la muerte combinada con la superstición popular dio origen a un mito que se consolidaría en la literatura y la cultura universal. La literatura fue decisiva para transformar al vampiro en el ser que conocemos hoy. La novela Carmilla, escrita por Sheridan Le Fanu en 1872, presentó a un vampiro femenino con un toque romántico y gótico, mostrando que los vampiros podían ser seductores y complejos, no solo monstruos aterradores. Pero fue Drácula, de Bram Stoker en 1897, la obra que consolidó al vampiro aristocrático, elegante, inmortal y seductor. Drácula no era un simple cadáver reanimado. Era un ser con inteligencia, astucia y encanto, capaz de infiltrarse entre los vivos y manipularlos. Esta visión sentó las bases de la imagen moderna del vampiro, que se ha mantenido y transformado hasta nuestros días, apareciendo en incontables novelas, películas, series de televisión y videojuegos. Autores contemporáneos como Anne Rice o Stephen King reinterpretaron al vampiro, explorando su psicología, su eternidad y sus dilemas morales, convirtiéndolo en un símbolo de deseo, poder y tragedia. El vampiro, más allá de ser un monstruo nocturno, es un espejo de los miedos y deseos humanos. Representa el terror a la muerte y a la descomposición del cuerpo, la ansiedad frente a lo desconocido, el miedo a los forasteros y a las enfermedades contagiosas, pero también la fascinación por la inmortalidad, el poder y la sensualidad prohibida. La figura del vampiro explora la lucha entre instinto y moralidad, deseo y ética, vida y muerte. Es un ser que aterra y atrae al mismo tiempo, encarnando la oscuridad que todos llevamos dentro. Hoy, los vampiros continúan presentes en la cultura popular, adaptándose a cada época. Desde los temibles Nosferatu y Drácula clásicos hasta los vampiros románticos y atormentados de Crepúsculo o las complejas sociedades vampíricas de The Vampire Diaries, estas criaturas de la noche siguen cautivando a millones de personas. Aparecen en películas, series, cómics y videojuegos, demostrando que su poder no reside solo en la sangre que beben, sino en su capacidad de encarnar los miedos, los deseos y las fantasías humanas. Así, los vampiros siguen caminando entre nosotros, invisibles y eternos, recordándonos que el misterio y el terror, combinados con la fascinación por lo prohibido, nunca mueren, y que, como ellos, ciertos mitos también son inmortales.